manera que arriba en el Aconcagua o en el Everest, pues ya no podemos respirar porque la presión es demasiado baja. Pero imagínense por un momento que toda la atmósfera estuviera a la misma presión que tenemos aquí en la superficie, nada más para poder describir su composición. Pues nada más tendría 8,5 kilómetros de altura. Y casi todo es nitrógeno y oxígeno. Pero si amplificamos el 1% de lo que hay en la atmósfera, pues una buena parte es un gas inerte, el argón. Pero hay otros gases, estos son los que empiezan a ser interesantes para el clima, que es en esta gráfica lo vemos que es el vapor de agua y el dióxido de carbono. Son estos los gases que absorben la radiación infrarroja y estos son los responsables de estos 30 y tantos grados, 33 grados de diferencia entre lo que sería la temperatura de la superficie del planeta y la que realmente tenemos. Es una cantidad pequeñísima. Es más, como pues muchos de ustedes, quizás de nosotros, que no trabajan con gases, para poner qué cantidad equivale esto, si estuvieran condensados estos gases, pues resulta que la cantidad de vapor de agua en la atmósfera ocuparía 2,5 centímetros si fuera agua líquida. Y la cantidad de dióxido de carbono, si fuera hielo seco, pues sería 4 milímetros. O sea, esa es la manta protectora que tenemos, delgadísima. Pero aquí hay otro punto muy interesante. Esto es pues lo que nos controla el clima. Y el vapor de agua puede uno calcular que más o menos absorbe las 3/4 partes de esta radiación infrarroja. Y el dióxido de carbono y, por cierto, otros gases como el metano, óxido nitroso, junto con el dióxido de carbono, que es el más importante, absorben la parte restante. Pero, ¿de qué depende cuánto vapor de agua hay en la atmósfera? Pues depende de la temperatura, porque tenemos una cantidad ilimitada de agua líquida en los océanos, se evapora, pero con el frío, al subir en la atmósfera, se condensa, por eso llueve y por eso hay nieve. De tal manera que, si hacemos el siguiente experimento conceptual, vamos a suponer que quitamos el dióxido de carbono de la atmósfera. Se empezaría a enfriar ligeramente al principio, se empezaría a condensar el agua y acabaría toda el agua prácticamente condensada. Así es que sin dióxido de carbono, nuestro planeta estaría totalmente congelado. Es por esto que también lo apoyan estudios del clima en épocas geológicas, que le llamamos al dióxido de carbono el termostato del planeta. Sobre todo, sí, junto con la pequeña cantidad de estos otros gases adicionales. Bien, pues hasta ahora esto no hay duda de esto, está muy bien aceptado por la ciencia en general. Lo enseñamos cuando se puede en secundaria y los primeros años de universidades. No hay dilema de esto. Pero vamos a continuar aquí ahora. ¿Qué es lo que le está pasando a la atmósfera? Aquí tenemos una gráfica de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 10.000 años. Y lo que vemos es que de repente se dispara. ¿Cuándo? Pues es cuando empezó la revolución industrial. Entonces resulta que hoy en día tenemos aproximadamente 40% más de lo que ha habido literalmente en millones de años. Esto es consecuencia de actividades de la sociedad. Se debe fundamentalmente a la quema de combustibles fósiles. Y pues es por esto que nos preocupa. Es la base pues, de la preocupación de que algo le puede pasar al clima. ¿Qué le está pasando? Bien, pues esto que les acabo de enseñar son mediciones. Aquí les enseño el resultado de otro tipo de mediciones, pero en este caso de temperatura. Y en los últimos 1,000 y pico de años. No había termómetros hace 1,000 años, pero se puede inferir la temperatura promedio de la superficie por el espesor de anillos de árboles, de corales, sedimentos marinos, etc. En cambio, en años recientes, pues sí se puede hacer con termómetros. Y está muy claro que la temperatura ha cambiado de nuevo, sobre todo desde la revolución industrial y más que nada a partir de la segunda mitad del siglo pasado. No mucho, 0.8 grados Celsius. Pero la pregunta importante es, ¿estas dos mediciones están o no conectadas? Y el consenso de la comunidad científica es que sí. Por supuesto, este cambio de temperatura es consecuencia del cambio en la composición química de la atmósfera. Pero reconoce la comunidad científica que es complicado, es un sistema complejo. Hay muchos factores que afectan al clima, por ejemplo las nubes,
pues fue algo complicado, pero a pesar de eso, pues los científicos opinan, aunque no tenemos la certeza de que ese cambio de temperatura fue causado por las actividades humanas, pues pensamos, y esto un grupo del panel intergubernamental de cambio climático, el que compartió el premio Nobel con Al Gore en el 2007, cada 4 o 5 años saca un reporte, y lo que concluyó ese reporte, que es más o menos el consenso de la comunidad científica, en el 2007, es que la probabilidad de que este cambio de temperatura que tenemos sea consecuencia de actividades humanas es de alrededor del 90%. Acaba de salir un reporte más recientemente, el mes pasado, y subieron la probabilidad al 95%. O sea que sí es posible que todo sea natural, pero realmente es muy poco probable. En fin, ¿por qué nos preocupa? Pues un cambio tan pequeño de temperatura, menos de 1 grado, a lo mejor no es preocupante, pero es la temperatura promedio. Son las consecuencias en el cambio de clima que llamamos extremos de clima. Por ejemplo, inundaciones, pues con muchas consecuencias, como las que apunto aquí en estas láminas de Bangladesh, del norte de India, pero las que acabamos de tener en México, pues también son resultados de lo que llamamos eventos extremos de clima. Y también, pues ya oímos hace rato, la importancia enorme de las sequías. Estos es el otro tipo de extremos que tienen consecuencias económicas muy importantes. Bien, pues lo que aparentemente está sucediendo no es que haya más lluvia, sino que cuando llueve con mayor intensidad y las sequías duran más. Entonces ese es uno de los cambios preocupantes de clima, pero la comunidad científica pues es muy conservadora. Hace apenas 3 años, 3 o 4 años, pues la mitad de la comunidad científica decía, hombre, todavía no tenemos pruebas suficientes para conectar estos eventos extremos con el cambio de clima. La otra mitad decía, sí, pero ya es probable. Pero en estos últimos 2 o 3 años, ahora sí ya ha habido muchos trabajos científicos que documentan, pero hay que aclararlo bien, documentan de la siguiente manera, eventos como el que pues tuvimos acabamos de tener en México, o por ejemplo el huracán Sandy, que se analizó con mucho más detalle, ya no ha dado tiempo de analizar el de México. La respuesta es si el cambio climático tuvo una influencia, pues la respuesta es sí, pero no decimos que el cambio climático ocasionó ese huracán. Lo que se puede concluir simplemente es que ese evento probablemente hubiera ocurrido con o sin cambio climático, pero ocurrió con mayor intensidad, porque la temperatura del planeta ha subido y porque la temperatura de la superficie de los océanos es mayor. O sea, la física y la química del clima lo explica con muchísima claridad. ¿Por qué llueve más? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay sequías? Esto es lo que es preocupante. Y es por esto pues, que la sociedad se está empezando a preocupar y a poner de acuerdo qué es lo que está pasando. Por cierto, aquí nada más les enseño pues que la cantidad de inundaciones realmente sí ha aumentado en todos los continentes en años recientes, pero sí hay que aclarar que parte del problema de las inundaciones no solamente es que llueve más, pero es que la población de nuestro planeta ha aumentado mucho. Entonces somos mucho más vulnerables y además